No pagues eso, le susurró la señora de la limpieza al millonario, y lo que él hizo sorprendió a todos. Miguel Herrera estaba a punto de firmar el contrato que iba a fusionar su grupo con una multinacional y cambiar su vida para siempre. La sala de juntas olía a café recién hecho y a pulcritud. Las luces sobre la mesa de caoba brillaban y un grupo de ejecutivos sonreía con la seguridad de quien ya cuenta los beneficios. Entonces la puerta se abrió y Laura Ruiz entró con un carro de limpieza. Se acercó sin hacer ruido y, inclinándose apenas, dijo: «No pagues eso». Miguel la miró, la tinta de su pluma tembló en su mano y por un segundo el silencio llenó toda la sala. Antes de seguir, escribe en los comentarios de dónde nos ves. Lo que parecía un susurro insignificante iba a encender una cadena de dudas, traición y decisiones que pondrían en riesgo no solo un contrato, sino vidas y reputaciones. ¿Por qué una mujer que limpiaba oficinas sabía algo que los directores ignoraban? La primera reacción fue confusión. «¿Quién ha dicho eso?», preguntó Javier Ortega con una voz que intentó sonar fría. «Nadie», respondió alguien desde la cabecera, y las risas contagiaron la sala como si quisieran negar cualquier sombra. Miguel cerró los ojos un instante. Había en la voz de Laura una urgencia que no encajaba con la rutina de su oficina. Se percibía en el aire el metal de las plumas, el roce del traje contra la silla, el murmullo lejano del ascensor. «Dímelo ahora», murmuró Miguel en voz baja a Laura mientras la sala recuperaba su conversación. Ella dejó escapar el olor a detergente en su ropa y, con la sonrisa de quien teme consecuencias, dijo: «Hay transferencias en la cuenta que no cuadran, no firmes hasta que lo revises». Nadie más escuchó, nadie más quiso escuchar. La presión en la mesa aumentó rápido. Marta Álvarez, la directora financiera, alzó la vista con un gesto que mezcló incredulidad y molestia. «Miguel, llevamos semanas preparando esto, tenemos a abogados, la oferta está sobre la mesa, cerrar hoy es la mejor opción», dijo ella con las uñas marcando el borde del dossier. Se oyó el leve crujir del papel, el sonido del proyector al encenderse y un teléfono vibrando a distancia. «Si no firmamos ahora, podemos perder la operación», intervino Rodrigo Salinas con impaciencia. Miguel tragó saliva y sintió el frío del acero de la anilla de su bolígrafo contra la palma. Laura quedó en la esquina con la vista baja y en su voz había un temblor que Miguel no supo leer. «No firmes hasta que revises la transferencia que apareció el mes pasado», repitió ella. La sala se volvió un campo minado de miradas. Miguel tuvo que decidir si posponía la firma y arriesgaba la fusión o si proseguía y asumía que aquel susurro no era más que la superstición de alguien que no conocía las implicaciones de un contrato. Final pidió una pausa y pidió que dejaran los contratos abiertos. Salió del salón con la corbata algo torcida, el latido en la garganta y un nudo en el estómago. Esa noche, fuera de cámaras y lejos de la mesa, Miguel se reunió con Laura en el pequeño pasillo de servicios. «¿Por qué me lo dijiste?», preguntó él, con la gravedad de quien ya intuía que algo más oscuro se escondía detrás de un nombre en un extracto. La luz fluorescente era fría, el olor a productos de limpieza invadía el ambiente, y el tintineo metálico de su carro de trabajo marcaba cada pausa. «Porque lo vi», dijo ella con voz baja. «He visto movimientos extraños en los archivos que guardan en la caja de seguridad. Una transferencia que no parece destinada a la empresa, sino a una cuenta que no tiene nombre visible». Miguel escuchó el roce de la ropa de ella al moverse, sintió el áspero contacto del pasador de la puerta bajo su mano, y el sabor metálico de la tensión. Marta protestó por la demora, Javier insistió en la pérdida potencial, y la sala de juntas quedó con el eco de una decisión frágil flotando. Miguel, en el fondo, comprendió que el problema no era solo un número en una hoja, sino una posible traición interna. Convocó una primera reunión secreta en una cafetería cercana, en una mesa apartada donde la voz pudiera bajar y pasar desapercibida. Allí estuvieron Laura, Diego Campos, su asesor legal de confianza, y Paula Gómez, jefa de recursos humanos, con su mirada alerta. Miguel apoyó unas fotos en la mesa, capturas de pantalla de transferencias, recibos escaneados y un archivo de audio que Laura había copiado por impulso en una memoria. La luz del local era cálida, las tazas de café desprendían vapor, y el ruido de la cocina cubría parte de sus conversaciones. «Esto no solo son cifras», dijo Diego mientras abría el archivo en su ordenador. «Si hay una transferencia que no corresponde con el contrato, puede tratarse de un desvío intencional».
¿De quién?, preguntó Paula, y su voz mostró preocupación por lo que podía significar para la plantilla. Mira, murmuró Laura, no sé nombres completos, pero escuché a 2 personas en la oficina de contabilidad discutir de una cuenta llamada Fondo de Asistencia, y luego mencionar apellidos que no coinciden con empleados. En la pantalla se escuchó una voz velada hablar del número de referencia de una transferencia, el clic metálico de un teclado y la palabra aseguro. Se oyó claramente, a ratos, una respiración nerviosa y un fondo de pasos lejanos. Diego pausó el audio, lo reprodujo varias veces y señaló inconsistencias en las fechas y en el concepto. Esto se parece a una triangulación para ocultar pagos, dijo. Debemos actuar con sigilo, añadió Paula. Empezaron a contabilizar nombres, fechas y montos. El diálogo fue tenso, compuesto de 8 intercambios en los que cada palabra arrastraba consecuencias. Si esto es cierto, alguien en nuestra contabilidad está filtrando. «Fondos», dijo Miguel. «Y si no actuamos, nos quemarán», contestó Diego. «No podemos denunciar sin pruebas», objetó Paula. «Pero tampoco podemos firmar sin estar seguros», añadió Laura con voz quebrada. «Esto es más grande de lo que imaginamos», concluyó Miguel mientras miraba su café enfriarse. Los días siguientes escalaron la tensión. En una reunión pública organizada por la Junta Directiva con empleados y prensa, Javier Ortega decidió sacar pecho y acusar a Miguel de indecisión que amenazaba la operación. Era una puesta en escena cuidada. Luces frías en el auditorio, micrófonos brillando, cámaras listas para captar la menor fisura. Marta, con el gesto rígido, apoyó a Javier, mientras que Miguel se sentó en el centro con la mirada perdida. «La indecisión de la dirección ha puesto en riesgo el acuerdo de fusión», declaró Javier alto y claro. «Hay quienes utilizan el miedo para detener procesos que les convienen», añadió, y apuntó a Miguel con un ademán que quería ser firme, pero que olía a venganza. Se escuchó el clic de los micrófonos, el murmullo entre los asistentes, el roce de vestiduras y el leve olor a perfume mezclado con café derramado. Alguien desde la primera fila gritó que quería transparencia. «¿Qué pruebas tiene usted, señor Ortega?», preguntó un periodista. Javier sonrió y mostró un par de documentos, fotografías manipuladas y correos sacados de contexto preparados para humillar. «Aquí están las irregularidades de la dirección», afirmó, y el público contuvo la respiración. Miguel se sintió enrojecer, el sudor le pegaba la camisa a la espalda y su voz tembló cuando intentó responder. «Esto es una farsa», dijo. «Son documentos manipulados». «Tiene que renunciar», exclamó otra voz desde el fondo. Las reacciones se multiplicaron. Sus empleados miraban consternados, la prensa olfateaba un escándalo y la seguridad se movía con discreción. Fue un momento de humillación pública que cortó la respiración. En ese instante sucedió un momento de tensión prolongado que marcó la historia. Miguel recordó, con una claridad dolorosa, una conversación de la infancia con su madre sobre honestidad. La memoria se mezcló con el ruido actual de la sala y el sabor amargo del café que ya no tocaba. El tiempo pareció ralentizarse. En su mente se reprodujeron imágenes de su padre firmando un contrato que luego dejó a la familia endeudada, el sonido de una puerta cerrándose detrás de una promesa rota, la textura de una carta vieja que nunca llegó a abrir. Se preguntó si su vida profesional se reducía a un acto público donde se juzgaban intenciones y no hechos. Tenía que decidir si se defendía en ese mismo escenario o si recogía pruebas en silencio para exponer la verdad. La tensión se convirtió en un peso físico en el estómago, sus manos se apretaron y sus palabras se hicieron cortas. «No me voy a ir por una acusación montada», dijo al fin, con voz que había encontrado un hilo de firmeza. Pero en privado, la humillación le dejó una herida abierta que lo impulsó a investigar por su cuenta. La noche tras la humillación pública fue lenta e insondable. Miguel volvió solo a su despacho. La ciudad vibraba con luces lejanas, el olor a gasolina y lluvia quedaba en el aire después de un aguacero leve. Abrió archivos que nadie debía ver, recorrió fechas y movimientos y sacó copias en un disco duro encriptado. Sentía en la piel la textura fría del metal del ordenador y escuchaba el zumbido del refrigerador del equipo.
Revisó la hoja de Excel con las transferencias sospechosas, cruzó nombres y detectó patrones. Pequeñas sumas que salían a cuentas con nombres alternativos y luego se consolidaban en una cuenta única con destino desconocido. La guitarra ronca de un bar cercano llegó como un murmullo por la ventana. En la soledad de la madrugada comenzaron a emerger conexiones con proveedores y sociedades pantalla. Miguel recordó su infancia en un barrio obrero, la manera en que su madre cosía para complementar ingresos, la promesa que él se hizo de no repetir la pobreza. Eran 3 párrafos de vida que explicaron por qué la empresa para él era más que números. Era la posibilidad de un legado digno y la capacidad de proteger a su hermana Ana Morales, quien esperaba una operación delicada. El peso de la responsabilidad golpeó con fuerza. Revisó expedientes médicos de su hermana escondidos en su despacho y la factura de un tratamiento que no cubriría un seguro si la compañía se hundía. La noche le trajo una claridad fría. Debía encontrar pruebas sólidas o ver cómo todo aquello por lo que luchó se desmoronaba. El pasado de Miguel mereció explicarse en detalle para entender sus decisiones. Había crecido en un bloque de viviendas pequeñas en la periferia de la ciudad, hijo de una costurera y un conductor que trabajaba por turnos. De joven se esforzó por entrar en una escuela técnica, consiguió una beca y desde ahí escaló en el mundo financiero con disciplina y noches de estudio. Nunca olvidó las colas en las que su madre esperaba para comprar medicinas y el sabor de una comida compartida cuando el dinero escaseaba. Esos recuerdos lo sustentaban cuando debió decidir entre cerrar un trato lucrativo o proteger a sus empleados y a su familia. La empresa que ahora dirigía había sido una construcción paciente, con noches de negociación y renuncias personales. El contrato que pretendía firmar representaba una oportunidad de expansión, pero también el punto crítico en el que podían aparecer las sombras de corrupción que él juró combatir. Miguel sentía la culpa de quien asumía que el poder atrae a los oportunistas y la necesidad de demostrar integridad lo impulsaba a arriesgar su posición para salvar la verdad. El antagonista principal, Javier Ortega, tenía su propia historia que explicaba la arrogancia con la que actuó. Nacido en una familia acomodada, Javier había heredado conexiones y un sentido de impunidad cultivado desde joven. Durante años ascendió en la empresa controlando áreas claves y tejiendo redes de complicidad. Su ambición era vertical y su forma de entender el mundo premiaba el resultado por encima de la ética. Javier nunca trabajó por necesidad real, sino por la validación que le ofrecía el poder. Sus decisiones se basaban en cálculos fríos, y su fachada pública de ejecutivo exitoso ocultaba maniobras de chantaje y manipulación. En 2 o 3 párrafos se entiende que para Javier la fusión significaba consolidar su influencia, y cualquier resistencia debía ser eliminada, incluso con documentos falsos y acusaciones preparadas. Sus debilidades eran la vanidad y la visión de que las reglas eran maleables para quien sabía mover los hilos correctos. Con la espalda contra la pared, Miguel decidió actuar con cautela. Contactó a Diego y a Paula y trazaron un plan para obtener pruebas definitivas sin alertar a quienes buscaban su caída. Se designaron testigos: Rodrigo Salinas, un contable de confianza, Susana Vega, la enfermera que atendía a Ana, y un inspector que conocía por antiguos procesos, el inspector Ramírez. Cada uno tendría un papel en la recopilación de pruebas. Miguel fue la noche al archivo central, donde la luz era tenue y el polvo flotaba en haces que parecían sólidos. Sentía bajo las uñas la rugosidad del metal de las cerraduras, el olor a papel viejo y el tacto seco de los folios. Con guantes y un plan, extrajo fotocopias de la caja fuerte, copió correos y grabó en un pequeño dispositivo conversaciones que habían sido minimizadas por la dirección. En la penumbra, reproducía las grabaciones y escuchaba voces que confirmaban la triangulación de transferencias. Había el sonido de teclados, el eco de pasos apresurados y en un momento el clac de una puerta cerrándose. Aquella grabación definitiva se convirtió en el punto de inflexión. En ella, se escuchaba a Marta y a un tercero discutir un envío a una cuenta nombrada como Fondo de Asistencia que no coincidía con ninguna política de la empresa. El modo de hablar era despreocupado, el ritmo de la conversación fluía como si fuera algo rutinario. Se oyó también la mención de una institución intermediaria que facilitaba las transferencias y un número de referencia. Miguel sintió la vibración del silencio, porque la voz en el audio era inconfundible. Sabía que tenía algo irrefutable. Reprodujo la grabación una y otra vez, ajustando niveles para sacar claridad, y pidió a Diego que contactara a un perito forense informático para certificar la integridad del archivo.
La operación de verificación técnica fue meticulosa. Se extrajeron metadatos de los correos, se validaron las firmas digitales y se rastrearon los rastros de IP hasta ubicaciones internas. En 300 caracteres se puede explicar así el proceso. Se analizó la cadena de custodia digital, se comprobaron las firmas y las huellas de transferencia bancaria y se generó un informe de pericia que vinculaba los movimientos a equipos de la oficina. Con ese respaldo, las pruebas eran difíciles de refutar. Armados con la pericia y la grabación, convocaron a una reunión decisiva en la que expondrían las evidencias ante la Junta y la Administración. Prensa. Prepararon testimonios de testigos, copias certificadas de transferencias y la opinión técnica del perito. La sala donde se celebró la junta final estaba dispuesta para la exposición, con cámaras, asientos para la prensa y un silencio expectante. Antes de comenzar, Miguel habló con Rodrigo, Susana y Laura para coordinar sus intervenciones. La escena de confrontación debía tener claridad y contundencia. Había que contar con una secuencia de testimonios ordenada y con, entre otros, el inspector Ramírez presente para avalar la acción legal. En la mesa, los documentos fueron presentados uno a uno. «Aquí está la transferencia», dijo Rodrigo mostrando un extracto. «Aquí el destino», añadió Susana con voz firme. «Y aquí la grabación», dijo Diego al reproducir un fragmento. Las reacciones fueron inmediatas. Javier intentó desestimar con cortes de palabra y gestos. «Es una manipulación», dijo él rápido. «Son montajes», añadió. Miguel no permitió que la discusión se perdiera en acusaciones sin pruebas. «La pericia demuestra que estos archivos son originales», explicó Diego con la voz medida. Paula narró el procedimiento de auditoría interna que habían seguido para evitar acusaciones de parcialidad. Hubo entre 10 y 14 intercambios directos en los que cada intervención sumaba para desmontar la fachada de Javier. «¿Reconoce usted estos movimientos?», preguntó el inspector. «No», intentó responder Javier, pero su rostro delataba la presión. «Tenemos actas de reuniones y registros bancarios que coinciden con sus órdenes», replicó Miguel. El tono alternó entre periodístico y dramático, con cada testigo aportando una pieza del rompecabezas. La pericia técnica, explicada de manera accesible, contó con un párrafo claro y breve que ayudó a entender los pasos legales. Primero, se selló la cadena de custodia de los soportes digitales. Después, se extrajeron los metadatos y se cotejaron con registros bancarios y de correo, y finalmente, se elaboró un informe pericial que fue entregado a la autoridad fiscal y autoridad policial para su actuación. El proceso tomó días, pero se hizo con rigor. Con esto, la acusación pública de Javier quedó cada vez más débil. Llegó entonces la intervención de las autoridades. Inspector Ramírez ordenó la presencia de agentes, se practicaron detenciones y se incautaron equipos. La caída fue rápida, personas clave fueron señaladas, y los rostros en las fotografías que Javier había usado para incriminar a Miguel se voltearon como pruebas de su propia maniobra. Las reacciones en la comunidad empresarial fueron inmediatas. Marta fue apartada provisionalmente de sus funciones. La prensa cubrió la noticia con titulares contundentes, y empleados que antes miraban con incertidumbre mostraron alivio y sorpresa. Aparecieron nombres que habían permanecido en la sombra. Paula defendió la integridad de su equipo. Susana fue entrevistada por su valentía. Y Laura, la mujer que había susurrado, fue llamada para declarar y recibió reconocimiento público. Entre 5 y 8 personas presentes en la sala mostraron reacciones diversas. Rodrigo suspiró aliviado. Ana lloró de emoción. Diego mantuvo la compostura. Paula se abrazó a Laura y el inspector mantuvo la seriedad de quien cumple con su deber. El veredicto inmediato fue contundente. Las pruebas llevaron a imputaciones por malversación, fraude y falsedad documental. Se ordenaron medidas cautelares, se congelaron cuentas y se solicitó la comparecencia de los implicados ante la Fiscalía. Mientras tanto, la empresa quedó bajo proceso de auditoría externa y Miguel fue exculpado públicamente. Algunos antiguos aliados tuvieron que renunciar, otros fueron despedidos por falta de confianza y la reputación del grupo se vio herida, aunque la verdad salió a la luz. Hubo un gesto de reparación inicial. Una transferencia anónima cubrió parcialmente los gastos médicos de la hermana de Miguel, una acción que dejó a todos con preguntas sobre quién quería resarcir el daño sin tomar protagonismo.
La comunidad reaccionó con mensajes de apoyo, y la opinión pública cambió de tono, pasando de la duda a la admiración por la firmeza con la que se presentó la verdad. Ahora, si estuvieras en el lugar de Miguel, ¿cómo reaccionarías ante una acusación pública basada en documentos manipulados? Es difícil imaginarlo. Por favor, escribe solo la palabra carpeta si crees que la denuncia fue justa, o la palabra papel si piensas que hay algo más que se está ocultando. Tu opinión importa y nos ayuda a entender cómo nuestra comunidad reacciona ante la injusticia. Comparte también desde qué ciudad nos sigues, porque queremos saber cómo resonó esta historia fuera de la sala de juntas. Tus comentarios nos ayudan a construir futuras investigaciones y a dar voz a quienes no siempre tienen un micrófono. Gracias por participar, y ahora volvamos a la historia para ver qué sucedió después de la exposición. Tras la intervención judicial, comenzaron las consecuencias administrativas y legales. Hubo declaraciones formales, las entidades fiscales abrieron expedientes y la prensa siguió el caso con interés. Se nombró una comisión interna para reparar daños y establecer nuevas políticas de control que evitaran que una triangulación de cuentas volviera a producirse. Miguel se enfrentó a la tarea de reorganizar la empresa, de sostener la moral del equipo y de garantizar que su hermana Ana pudiera recibir la operación que necesitaba. En paralelo, surgió una campaña de apoyo anónima que reunió fondos para cubrir parte de los gastos médicos y que la prensa asoció con empleados agradecidos y con algún benefactor sin rostro. Algunos compañeros, como Paula y Rodrigo, trabajaron horas extras para poner al día la contabilidad y elaborar nuevas normas de control. Se inició un proceso de denuncia penal que llevó a investigaciones más profundas, con auditorías forenses y seguimiento bancario. En lo personal, Miguel vivió noches de insomnio y días de reencuentros. Había reconciliaciones pendientes con colegas que habían dudado de él y una reparación simbólica que requirió gestos públicos y privados. Laura recibió reconocimiento y una propuesta para trabajar en el departamento de cumplimiento de la empresa, una oferta que aceptó con reticencia hasta que vio que era una forma de transformar su valentía en seguridad para otros. Rodrigo recuperó confianza y fue promovido para supervisar la nueva área de control interno. Diego, el abogado, se convirtió en el referente para la empresa en materia de cumplimiento, y la relación con Susana, la enfermera que había ayudado a confirmar fechas y gastos, se volvió más cercana a través de agradecimientos constantes. La reconstrucción no fue solo administrativa, surgió un pequeño romance que nadie esperaba. En las semanas de estrés y apoyo mutuo, Miguel y Paula encontraron en la vulnerabilidad del proceso una cercanía que fue transformándose en algo más que profesional. Comenzaron con mensajes de texto de preocupación, luego compartieron cafés en turnos nocturnos y finalmente una conversación sincera en la que hablaron de miedos y proyectos. Su conexión surgió de la confianza reconstruida y del reconocimiento mutuo de valores. No fue una historia simplista. Hubo dudas, temores por cómo se vería esa relación en el entorno laboral y negociaciones personales sobre límites. Pero con paciencia se convirtieron en compañeros de vida y de proyecto. El epílogo requiere espacio para contarlo en tiempos concretos. Un mes después del juicio inicial, la empresa seguía sacudiéndose pero con pasos firmes hacia la normalidad. Las medidas de control interno ya habían sido implementadas en parte, las cuentas congeladas seguían bajo investigación y algunos empleados implicados estaban suspendidos. Ana había sido operada con éxito tras la ayuda económica recibida y se recuperaba en casa con visitas diarias de Miguel y Susana. Laura recibía correos de agradecimiento de empleados y de familiares que decían sentirse inspirados por su acto. Javier había sido apartado de sus funciones y enfrentaba acusaciones formales. Su teléfono sonaba sin respuestas y su gerente personal había dimitido. Un mes fue suficiente para transformar el shock inicial en un plan de recuperación. En la empresa se publicó un comunicado de transparencia y se abrió una línea de denuncia interna anónima. La comunidad empresarial recobró algo de confianza, aunque con cautela. A los 3 meses, la investigación fiscal había avanzado notablemente. Se habían identificado las cuentas pantalla, bloqueado algunos activos y las autoridades habían presentado cargos contra varios implicados. La empresa firmó un acuerdo con un despacho de auditoría externa para supervisar sus procesos durante un año. Miguel fue invitado a dar conferencias sobre gobernanza en foros de empresas medianas gracias a la historia de su gestión. La relación con Paula se consolidó fuera de la oficina. Habían decidido mantener una relación basada en transparencia y en horarios que protegieran la vida personal.
Laura había aceptado el puesto en cumplimiento y empezaba a liderar cursos internos sobre ética y alerta temprana. La comunidad respondió con una campaña que recaudó fondos para un pequeño programa de salud para empleados de bajos ingresos en reconocimiento a la fragilidad que mostró el sistema. A los 6 meses, la historia había dejado marcas pero también enseñanzas duraderas. La fiscalía seguía con el proceso y algunas sentencias se estaban dictando. La sociedad valoró la transparencia de la compañía y su CEO se convirtió en símbolo de que la integridad podía prevalecer. La empresa cerró acuerdos con nuevos socios, esta vez con cláusulas de supervisión más estrictas. Y se aprobó una política interna que garantizaba auditorías trimestrales y la protección de denunciantes. Los empleados comenzaron a hablar de la cultura de la empresa como algo renovado, y la cifra de personas que se inscribían en los cursos de ética internos creció significativamente. Ana había vuelto a trabajar a tiempo parcial y su salud mejoró visiblemente. Miguel y Paula planearon un viaje breve a una costa cercana como premio por los meses de esfuerzo, y Laura fue reconocida públicamente en un acto con empleados y autoridades locales. Se creó además una vaquiña o fondo interno para emergencias médicas de empleados, alimentado por donaciones anónimas y por un pequeño porcentaje de los beneficios que la empresa destinó a solidaridad. Fue un gesto tangible de reparación. En ese periodo también hubo consecuencias legales definitivas. Algunas personas recibieron sanciones y en casos más graves, procesos judiciales se encaminaban hacia condenas por malversación. La empresa, por su parte, puso en marcha una política de salud laboral que incluyó asistencia psicológica para empleados afectados por el estrés del conflicto. La narrativa pública cambió. Lo que empezó como un susurro fue reconocido como el catalizador de una limpieza necesaria. Muchas voces en la ciudad comentaron que sin la alerta de Laura, la corrupción habría continuado latente y los efectos habrían sido más duros. La reparación anónima que había cubierto parte de la operación de Ana quedó sin autor identificado, lo que alimentó teorías y conversaciones. Algunos propusieron que fue un empleado arrepentido, otros pensaron que era una institución que quiso enmendar un daño. Lo cierto es que el gesto tuvo impacto real, salvó la salud de una persona y permitió que la historia tuviera un final menos trágico. La promesa de futuro también se materializó en un proyecto que Miguel impulsó, un programa de formación para empleados de barrios con menos oportunidades, con becas y prácticas en la empresa, una forma de transformar la experiencia en legado. Al final, Miguel recuperó algo más que su empresa, recuperó la integridad personal y la confianza de quienes le rodeaban. Hubo reconciliaciones difíciles y algunas relaciones que no se pudieron reparar, pero la lección quedó clara. La verdad puede venir de un susurro, y la valentía de una sola persona puede activar procesos que obliguen a mirar la realidad de frente. Si esta historia te conmovió, suscríbete para escuchar más relatos de justicia y coraje. Aquí contamos historias que demuestran cómo la integridad puede cambiar destinos y cómo voces inesperadas pueden salvar vidas. Únete a nuestra comunidad, comenta y comparte para que más personas sepan que denunciar a tiempo puede evitar tragedias. Recuerda que a veces una palabra en el momento correcto salva más que un contrato, salva historias, salva familias y puede restaurar la fe en lo que hacemos.